Bueno, buenas tardes. El objetivo de este video es ver cómo trabajar los árboles binarios como estructura de datos ordenado, pero sin depender del tipo de datos que se esté trabajando. Eso en la literatura se conoce con el nombre de estructura de datos genéricas. Bienvenido. Bien, recordemos que es un árbol binario ordenado. Árboles binarios ordenados tienen la capacidad de insertar, buscar y eliminar los datos dependiendo pues, de su posición. Es decir, si los datos son menores que la raíz, se insertan a la izquierda. Si son mayores que la raíz, se insertan a la derecha. Y esa definición pues, es recursiva. Como vemos en la imagen, el número 3 es menor que el 8 y a su vez el 6 es mayor que el 3, pero menor que el 8. Entonces, normalmente cuando se hacen este tipo de árbol, que son números o palabras o letras, es simple hacer la comparación. Pero ¿qué ocurre si necesito comparar varios objetos? Por ejemplo, en este caso los números son bien comparados, ¿no? Porque pueden ser mayor, iguales o menores. Inclusive, si yo voy a hacer una comparación entre objetos de la vida real, yo puedo comparar a las personas por su edad o por el salario que ganan. Los autos los puedo comparar por el precio de valor o por el modelo que tienen, y los animales también por la edad, por su precio, por su fecha de nacimiento, etc. ¿Cómo hacerlo ahora sin depender del tipo de datos? Bien, entonces en este video se lo vamos a mostrar. Vamos a ir a hacer un ejemplo en el lenguaje Java. Vamos a crear un proyecto. Este proyecto lo vamos a llamar árboles genéricos o árboles genéricos, igual, no importa. Entonces lo primero que tengo que establecer en un tipo de árboles, en la estructura de datos, vamos a crear una nueva clase para crear los nodos. En este caso vamos a implementar un árbol binario con ayuda de unos nodos. Entonces vamos a crear el lado del árbol. Básicamente construimos el nodo. Este nodo debe ser genérico. ¿Cómo se colocan los datos genéricos? Colocamos la E o la T, pero la clave está aquí, ¿no? Yo aquí debería extender una interfase que se llama comparable, para que estos datos, la E como tal, se pueda comparar. Y yo puedo usar métodos que son comparables. ¿Vale? Entonces esa es una de las claves de hacer los datos genéricos. Bueno, entonces un nodo de un árbol tiene el dato o la información. Además de eso, bueno, acá es G, tiene la dirección del nodo de la izquierda. Bueno, este es un constructor, pero va a tener la dirección de la izquierda y va a tener la dirección de la derecha, porque esto es un método binario. Para seguirlo más fácilmente, ya después se puede hacer esto encapsulado. Para proteger estos datos los vamos a tener acceso público. ¿Listo? Ya he hecho el nodo, ahora voy a armar el árbol, que sería un árbol binario genérico. Listo, entonces va a ser igual, tenemos que este árbol va a ser genérico, debe extender, comparable. Para aquellos que no saben qué es comparable, comparable es una interfaz que me permite implementar un método que se llama compareto para poder comparar objetos en Java. Bueno, en un árbol como esto, lo que tenemos que tener es la raíz. Vamos a poner la raíz. Por defecto esta raíz es nula, significa que el árbol está vacío. Vamos a hacer el primer método que se llama insertar. Y vamos a insertar un dato genérico. Al insertar un dato genérico, lo primero que hago es crear el nodo donde se va a almacenar la información. Fíjense que no estoy trabajando con ningún tipo de dato. Utilizo el constructor
que ya previamente he creado. Y aquí yo tengo que decirle que si el árbol está vacío, pues simplemente ese PTR, un PTR sin raíz, y la raíz está vacía, simplemente a raíz es igual a 1. Va a ser el primer nodo que entre en mi árbol. Y si no, pues tengo que preguntar si es menor o mayor. En este caso voy a dividir, se acostumbra a dividir esto la lógica, la voy a dividir en 2. Una función que acomode el dato a partir de su inserción. Esto se llama sobrecarga de métodos. Voy a crear el método aquí. Y aquí sí voy a acomodar, ¿no? Vamos a acomodar los datos dependiendo de dónde vayan, si a la izquierda o a la derecha. Entonces el dato que yo inserté debe tener el método compareto. Y aquellos que saben qué es el método compareto, pues el método compareto me permite comparar dos objetos. Estos objetos, bueno, ahí les voy a sacar la información. Y si son menores, pues yo voy a poner menor que 0. Eso significa que el dato va a estar a la izquierda porque es un árbol binario. Pero si no tengo nada a la izquierda, pues yo simplemente voy a insertarlo. Entonces colocaré aquí si raíz punto izquierda igual nulo, es decir, no tengo a más nadie, entonces yo lo que hago es enlazarlo directamente. Bueno, en este caso yo no hice el nodo, tendría que hacerlo nuevamente aquí, pero podemos hacer un cambio, ¿no? Como el nodo lo creé aquí, pues puedo mandar el nuevo en vez de X, y aquí, este nodo que está acá, lo cambiaría. Entonces ya tengo el nodo listo, y simplemente tendría que coger aquí, ponerle X punto información, y aquí pues le voy a insertar X. Esto es con el fin de no volver a crear el nodo. Si eso no se da, pues yo hago una recursividad aquí, me voy a la izquierda, con el mismo valor. Y esto lo estaríamos insertando a la izquierda, ¿no? Ya lo otro lo voy a insertar a la derecha, no voy a comparar esta vez si es mayor, simplemente voy a insertarlo a la derecha. También puedo comparar si son mayores para no insertar datos iguales. Exactamente de arriba, pero a la derecha. Derecha igual a X. Y si no, simplemente hago una recursividad con dos parámetros, el cual mando la raíz, pero del lado derecho. Ahí estaríamos simplemente haciendo el método insertar. ¿Listo? Para verificar que eso está bien, no sale error, vamos a hacer una función que me muestre pues todo el árbol. Se acostumbra a tener un estándar, se sobrescribe el método toString. Este método que está aquí lo vamos a resaltar. Y yo básicamente lo que voy a hacer es recorrer en uno de los recorridos de inording, perdón, de los árboles que se llama inording. Para esto deberían ustedes haber estudiado inicialmente lo que son árboles binarios solos para poder comprender los árboles binarios de búsqueda. Aquí simplemente creo el método inording. Este método inording lo que hace es que si la raíz es igual nulo, pues simplemente voy a retornar unas cadenas vacías. Y si no, hago una llamada, la inording primero visita la raíz, a la izquierda, perdón, luego visita la raíz, en este caso raíz, punto, la información que tenemos, punto toString, para que me saque la información del objeto. Recuerden que no sabemos qué objeto es el que va a salir ahí. Entonces nos vamos a ir a la raíz y a la derecha. ¿Listo? Esto sería un error acá, verifiquemos. Creo que no. O sí. Retorno, inording, bien, acá retorno. Listo. Y ahora viene la prueba, ¿no? Hagamos la prueba aquí.
una prueba básicamente. Inicialmente hagamos la prueba con datos numéricos al principal. Le creo un árbol binario. En este caso, como el árbol es genérico, tendría que poner entero. Listo, entonces ya puedo empezar a insertar aquí, insertar el desorden, para que vean ustedes la ventaja. Cuando yo diga que lo imprima, me lo va a imprimir obviamente en orden ascendente. Imprimamos esto. Árbol.string. Listo, entonces vamos a probarlo. Y ahí vamos a mirar si sale ordenadamente, porque el árbol binario fue todo un éxito. Así se hacen pues todas las funciones. Buscar, eliminar. En el próximo video pues les enseñaré cómo se haría buscar y eliminar. Pero bueno, haremos una prueba de objetos, ¿no? Entonces aquí hay que hacer algo interesante. Vamos a suponer que tengo la clase auto. Vamos a poner varios atributos. Entre ellos va a ser la placa, el valor, puede ser el modelo. Un objetivo muy sencillo. Ahora bien, voy a encapsular. Después de encapsular, necesito hacer el constructor. Y listo. Y el método toString que es necesario hacer. Entonces, hasta ahora no hemos hecho casi nada, ¿cierto? Pero este auto, para poder comparar, es necesario que implemente la misma interfase, la interfase serializable. Esta interfase me va a proveer un método, perdón, no es serializable, sino comparable. Comparable. Bueno, entonces, cuando va comparable, le pongo auto, y ahí sí, como es una interfase, va a tener un método que es el que usamos allá en la abstracción, que era el método comparete. Y lo que abajo está. Lo único que tendríamos que decidir por dónde insertamos. Si insertamos por placa, por valor o por modelo. Vamos a escoger insertar por placa. Entonces aquí lo que hay que hacer es que este método hace lo mismo. El compareto devolverá 0 si son iguales, menor que 0 si son el primer objeto es menor que el segundo, y mayor que 0 si el segundo objeto es menor. Entonces en este caso vamos a escoger el string y uso el mismo método compareto para poder trabajar. Entonces aquí donde va placa, no va placa, sino el que trae el objeto. Perdón. Que trae el objeto que sería getPlaca. Y listo. Con esto ya yo puedo ir, bueno, tengo un error, el retorno. Ya tengo que ir a la prueba y ahora voy a insertar varios carros, ¿no? Entonces, claro, ahora lo que hago es crear un árbol binario de autos. Vamos a poner los autos. Ya tengo la posibilidad de insertar autos en desorden y él los va a ir acomodando por placa. Vamos a hacer el constructor. Solamente ponemos aquí la placa. Vamos a la placa. Esto es lo que me interesa. Voy a insertar varios carros acá y voy a mover la placa. Fíjense que él tiene que insertar por placa. ¿Cómo sé que está bien? Pues debe salir ordenado por placa, ¿no? Los valores obviamente hay que ponerlos. Fíjense que con los mismos métodos y usando el toString yo puedo hacerlo. Yo le digo autos. El mismo método toString y vamos a ver qué pasa. En este momento, ¿por qué me sale así?
tenemos que ir a nuestra clase de árbol binario. Vamos a verificar que todo esté bien. Tenemos el toString de la raíz. Nos vamos a ir a auto. En auto también tiene que estar el toString. Y creo que no lo hice, ¿sí? ¿Lo hice? No. Vamos con toString. El derecho de insertar código. toString. General. Nos vamos para prueba y corremos. Y listo, miren que aquí ya salen todos los datos del objeto, estado auto, ordenados por la placa. Bueno, jóvenes, espero que les sirva este video para sus cursos de pregrado. Hasta pronto.